irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui com maior alegria, com maior fervor, invocando e buscando a presença do Senhor, nosso Salvador. E estou aqui mais uma vez com maior alegria, maior gratidão ao Senhor de poder levar aos irmãos esse grande e inesquecível louvor, né? O título é Grandioso és tu, e eu vou fazer o melhor para o Senhor, o melhor para todos os irmãos, e pode ter certeza que o mais Ele fará por todos nós. Em nome de Jesus, eu agradeço mais uma vez também ao pastor Hugo, pastor Juliano. Nós somos da Igreja de Cristo, Igreja de Oquitel, Ministério de Oquitel, Igreja de Cristo. Amém? Vamos lá. No título, aqui na harpa, esse hino é 526. Tá bom, irmãos? Vamos, aqueles que podem procurar a harpa, vão ver que é no capítulo 526, esse hino da harpa, e o título é Grandioso és tu. Amém? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu, Senhor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distante, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu, Senhor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olha a floresta murmurando o vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e do teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu, Senhor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu me poupaste, teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste, transbordou, Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu, Senhor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso
E quando Cristo amado meu voltando vier do céu o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tuas faces contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, Senhor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Obrigado, meu Deus, muito obrigado, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, por essa grande, abençoada e grandiosa oportunidade, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Agradecendo também a Tamara que está fazendo essa filmagem. E desculpe, meu irmão, se teve falhas, porque nós somos falhos desde que nascemos. Mas o Senhor sabe que o nosso coração quis dizer. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Boa noite, amados, a paz do Senhor, amém. Glória a Deus. Eu trouxe essa noite a palavra de oferta, que está em Provérbios 3, 9, 10, que diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Queridos, a palavra do Senhor aqui está nos ensinando, né, que nós devemos honrar o Senhor. E essa honra é com a nossa primícia e com a nossa renda. E o Senhor diz que nós, sendo fiel a Ele nos nossos dízimos e ofertas, se encherão abundantemente, transbordarão de mocho os nossos lagares, os nossos celeiros. Tudo que nós temos, o Senhor vai abençoar, o Senhor vai fazer prosperar, o Senhor vai guardar. E por isso nós devemos honrar o Senhor, nós devemos ser dizimistas e ofertantes, fiel na casa do Senhor. E eu creio, meus amados, que nesse tempo nós temos sido fiel para com todos nós. Eu creio, amados, que não tem faltado em nenhum dos lares nada, porque Deus tem nos abençoado. E Ele continua nos abençoando dia após dia. E, amados, nesse tempo que nós não estamos indo nos congregarmos, que nós não estamos indo na casa do Senhor, mas mesmo assim nós estamos recolhendo os dízimos e as ofertas. E o nosso irmão Mateus, que é o tesoureiro da igreja, vocês entram em contato com ele vai receber todas as ofertas, ele vai prestar conta. E queridos, continue sendo ofertante, porque Deus ele é fiel. Mas vamos orar agora neste momento pelos dízimos e as ofertas na casa do Senhor, amém? Glória a Deus. Pai amado, neste momento, Senhor Deus, eu quero te apresentar, Pai, cada irmão, Senhor Deus, cada dizimista, cada ofertante da tua casa, Senhor, Pai, em nome de Jesus, vai abençoando, Pai, os teus servos, meu Deus amado, vai suprindo a necessidade de cada um deles, Pai, Senhor, em nome de Jesus, que não venha faltar, meu Deus amado, que o Senhor, meu Deus amado, dia após dia vem estar suprindo, meu Deus amado, todas as suas necessidades, Pai. Senhor, em nome de Jesus, vai estar abençoando, Pai, vai dando força a cada irmão, Senhor, dia após dia. E que cada um dos teus servos, meu Deus amado, venha estar firme, confiante em Ti, Senhor, e sabendo que Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus fiel, Pai. E que o Senhor venha abençoar poderosamente cada um dos teus servos, Pai, em nome de Jesus, meu Deus amado, é que eu te oro e te agradeço, amém. Queridos, eu creio em nome de Jesus que nós vamos estar logo, logo juntos, unidos em irmãos. Glória a Deus, eu estou com saudade de cada irmão, mas tudo é projeto de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Padre del Señor, hermanos, Dios le bendiga. Irmãos, Dios le abençoe muito. Este dia, eu quero compartilhar esta noite uma palavra com vocês no livro de Josué, capítulo 7, amém? El versículo 2, Josué capítulo 7, el versículo 2, y yo quiero hablar esta noche sobre un tema muy importante, la necesidad que nos tenemos de siempre estar corrigiendo cosas en nuestras vidas. No precisamos constantemente evaluar nuestra vida, y aquí a través de la vida de Josué nos vamos a aprender algunas cosas hoy bien rapidinho, amén. Dice el capítulo 7
de Josué, el versículo 2. Vamos a leer hasta el verso 10, amén. Enviando pues José de Jericó algunos hombres ahí, que está junto a Bet-Aven, a oriente de Betel, falóle, diciendo, subí y espiad a tierra. Subieron pues aquellos hombres y espiaron ahí. Y voltaron a Josué y le dijeron, no suba todo el pueblo, suba 1 o 2 o 3 mil hombres a ferir ahí. No fatigue allí todo el pueblo, porque son pocos los enemigos. Así también subieron del pueblo unos 3.000 hombres, los cuales fuyeron diante de los hombres de ahí. Y los hombres de ahí firieron de ellos unos 36, y a otros persiguieron desde la puerta hasta la pedreira, y os derrotaron nada decida, y el corazón del pueblo se derritió y se tornó como agua. Entonces Josué rasgó sus vestes y se postró en tierra sobre el rostro perante el arca del Señor hasta la tarde. Y los ancianos de Israel se echaron y pusieron pos sobre su cabeza. Amén a la palabra. No entendemos que Josué venía de una grande victoria sobre la ciudad de Jericó, y allí nos podemos comprender cómo ellos venían todo empolgados, todo animados, y de repente ellos tienen que enfrentar ahí una ciudad que era 10 veces menor que Jericó, porque la Biblia nos enseña que Jericó tenía 120.000 habitantes y ahí tenía solo 12.000 habitantes, o sea que era el 10% de la capacidad de Jericó. Entonces imagínense, ellos vinieron viendo la obra de Dios sobre Jericó, como los muros cayeron, como la ciudad fue destruida. De repente ellos sienten toda esa empolgación y enfrentan ahí y se encuentran en una gran derrota, de tal manera que Dios tiene que hablar con Josué y explicarle cuáles son las razones de la derrota. Y muchas veces nosotros como cristianos tenemos la promesa del Señor a través de su palabra, y uno voy a citar los versículos porque uno quiere hablar sobre ese tema, de que Dios nos llamó a vivir una vida de victoria, una vida de poder en poder, de victoria en victoria, y muchas veces nos damos cuenta que esa vida que la Biblia habla para nosotros no tenemos, no logramos vivir esa vida. Y la pregunta es ¿por qué? Más porque muchas veces no hacemos esas correcciones en nuestras vidas. No. Por eso es importante la cella del Señor, porque la cella del Señor nos permite ollarnos a nosotros mismos, examinarnos a nosotros mismos, para ir corrigiendo aquellas cosas que precisan ser corregidas delante del Señor. Igual aquí Josué tiene una aplastante derrota, tremenda derrota. Y él va y postra su rostro a los pies del Señor, frente al arca del Señor. Estuvo prácticamente casi toda la tarde allí, postrado y dando pozo de su cabeza, llorando, hasta que el Señor ve y fala con él. Y el Señor le muestra cuáles fueron los 3 cerros que él tuvo. Yo quiero hablarle en esto bien rapidín, para que usted entienda que muchas veces esos cerros que fueron allí en la vida de Josué son también nuestros cerros en nuestras vidas, y que muchas veces las grandes victorias, las grandes cosas del Señor no ven porque no cometemos los mismos cerros que Josué cometió. Y la Biblia dice que en el versículo 2, que Josué, cuando se enfrentó ahí, lo primero que él hizo, envió espía, y dice, enviando espía. Y uno de los errores de Josué fue no haber consultado a Dios. Y muchas veces no debemos entender que para cada guerra que Dios nos va a enfrentar, Dios tiene una estrategia, y es necesario que nos le consultemos al Señor, nuestra vida de oración, nuestra vida de consulta. Cada vez que nos vamos a tomar decisiones importantes, cada vez que nos vamos a hacer cosas que son de mucha relevancia en nuestras vidas, nos tenemos que aprender a consultar al Señor. Muchas veces no consultamos a Dios, decidimos nuestra capacidad, en nuestro entendimiento, en el jeito que nos consideramos que tiene que ser feito, y después cuando viene todo el problema, ahí recurrimos a Dios. Y muchas veces ese es nuestro gran error, no consultar a Dios. Y Josué fue eso. En el capítulo 5, verso 14 allí de Josué, nos vemos que antes de entrar a Jericó, él consultó a Dios. Él salió fuera de la ciudad, allí, fuera del campamento, y vino allí el ángel del Señor y faló con él, le direccionó, le dio estrategia. Aquí él pegó sus espías y él envió. ¿Por qué? Porque él no tuvo la delicadeza de consultar a Dios. Amén. Segundo, dice la palabra en el versículo 3 allí, dice, nuestros enemigos son pocos. Él menospreció a sus enemigos. Y una cosa que nunca debemos hacer es menospreciar a nuestros enemigos. Y muchas veces cuando los problemas parecen que son grandes y nos metemos bajo la mano poderosa de Dios, nos fortalecemos en fe, oramos, buscamos, clamamos. Pero muchas veces cuando los problemas son pequeños,
entre aspas, nós lo queremos fazer com nossa própria força. E nunca você deve menospreciar a seus inimigos. Por quê? Porque seu inimigo sempre é o mesmo. A pesar de que el problema sea mayor o sea menor, su enemigo siempre será el mismo. Su enemigo es el diablo, el enemigo de nuestras almas. Entonces precisamos tener una actitud constante, permanente, ante cualquier dificultad, ante cualquier problema, una actitud de no menospreciar nuestro enemigo. No somos más que vencedores, nuestro enemigo está derrotado. Jesús lo venció en la cruz del Calvario, pero nos luta, nos precisamos, como dice Efesios, fortalecei-vos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Y usted debe entender eso. Y muchas veces nos menospreciamos una circunstancia, menospreciamos a nuestro enemigo y terminamos teniendo una gran derrota. Y en el verso 10 allí, la palabra de Dios fala que Dios le fala a Josué y se levanta. Josué, yo te voy a falar cuál es el otro problema. El otro problema es que hay pecado dentro del pueblo, y el pecado siempre va a ser un motivo de derrota. Amados irmãos, pecado no tratado con Dios, pecado no confesado, pecado cuando no nos afastamos del pecado, el pecado siempre va a traer consecuencias de derrota sobre nuestras vidas. Dios nunca va a compactuar con nuestro pecado. Dios no va a pasar por acima de su santidad y por nuestro pecado. ¿Por qué? Porque Dios, la santidad de Dios le impide, la misma santidad de Dios impide que venga a apoyarte, que venga a ayudarte, porque el pecado es lo que nos separa de Dios. Entonces la gente precisa entender que la gente precisa corregir ciertas cosas en nuestras vidas, aprender a consultar a Dios, aprender a orar constantemente, siempre. Muchas veces cuando tenemos mucho problema oramos mucho, cuando tenemos menos problema oramos poco. Eso es un error. Y no aprendemos a tomar el pecado como algo fuerte, como algo necesario de ser tirado de nuestras vidas. Muchas veces convivimos con el pecado, andamos con el pecado, y eso provoca que nuestras vidas sea una vida de derrota. Entonces nos vemos aquí que Dios le fala a Josué. Josué corrigió, consultó a Dios, Dios le dio una estrategia, se preparó todo el ejército. Ahora no fueron solo 2.000, 3.000 hombres, fueron todo el ejército y enfrentaron a un ejército y lo vencieron. Y Josué fue y tiró el pecado del pueblo, matando a Acán, matando a toda su familia, y Dios le dio una gran victoria. Entonces, para encerrar, decirle, amados hermanos, Dios nos llamó a tener una gran victoria, pero nos tenemos que aprender de estos errores que Josué cumplió y que muchas veces no nos cumplimos. Consultemos a Dios en todo. Hermano, no menospreciemos nuestro enemigo. Y la Biblia fala que nuestro enemigo es poderoso, pero Dios es todopoderoso. No menosprecie y no deje que el pecado sea una moneda corriente en su vida, sea algo común en su vida. Menosprecie el pecado, lute contra el pecado, jogue fuera el pecado de usted, porque usted va a tener una vida de victoria. Amén. En el nombre de Jesús yo quiero orar por vos en esta hora. Pai, oro por esas vidas que están oyendo esta palabra. Señor, aquellos que tienen la costumbre de hacer cosas sin orar, sin consultar, ten misericordia y permítele que a partir de ahora esta palabra traiga un direccionamiento en su vida para que aprendan a orar en todo aquello, Señor, que ellos van a hacer o van a emprender. Señor, oramos por aquellos que viven menospreciando su enemigo, Señor. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que en todo tiempo, Señor, ellos puedan prepararse para cada batalla, Señor, entendiendo que nuestro enemigo es un, Señor, y es poderoso, pero tú eres todopoderoso, Señor, y nos fortalecemos en ti para que en el nombre de Jesús Él sea vencido, Señor. Señor, y ayúdanos a no compactuar con el pecado, sino que el pecado no sea parte de nuestra vida. El hombre puede no saber, Señor, mas tú conoces el corazón de todo hombre, y ayúdanos a batallar contra el pecado en el nombre de Jesús de Nazaret. Abençoa tu iglesia. Amén y amén. Dios les abençoe mucho, y no se esqueça que el domingo a las 6 de la tarde tenemos un maravilloso culto donde el pastor Bruno va a estar pregando la palabra. Amén. Dios les abençoe mucho. Un abrazo.